Bueno, en realidad con los agradecimientos y eso me comió algún tiempo que tenía yo estipulado de la charla para estirarla por ahí. Eh, Aún así, bueno, muchas gracias por venir a todos. Antes que nada, se valoran realmente, por lo menos desde mi punto de vista, estas instancias. Hoy me toca exponer a mí y que escuchen ustedes, pero muchas veces es al revés. En este tipo de actividades que tenemos la suerte de tener gente que organiza, como Vale, Sofi, Dani y todo el equipo que ya presentaron. Porque a veces, aunque sea Montevideo una ciudad muy chica, no nos llegamos a conocer entre todos o tenemos una visión a veces muy lejana, distante en cuanto a la virtualidad de lo que puede llegar a ser alguien. Y casi siempre la esencia de esas imágenes, en este caso particular, pero pueden ser otros fines artísticos, es conocer a la persona que los hace y por qué los hace. Justo me tocó un tema muy amplio para mí, infinito, que es el misterio, que por definición no puede ser explicado. Debatir un poco o contarles, debatir luego capaz y contarles un poco cómo es que llego yo a estar en este spot hoy. Pienso que es porque, como contaba Vale, yo desde muy chico arranqué para el rubro de la serigrafía. El que no lo sepa, es un método de impresión artesanal, que después les voy a contar un poquito más, que me dio grandes herramientas a nivel de expresión gráfica. Porque eso, como es un método de reproducción, necesita de matrizado, hay que dominar la ilustración y sobre todo hay que ser muy cauteloso en cuanto al detalle si uno quiere realmente lograr la mejor impresión posible. Entonces armé para esta ocasión una carpetita que ahí tiene Sofi, que ya está girando con algunas imágenes de trabajos míos de ilustración, y algunos no tan ilustrados, sino objetos y demás, junto con imágenes icónicas que encontré yo durante mi etapa de desarrollo primaria, entrando como en este mundo del misterio. Bien, entonces yo les voy a contar un poco lo que hago yo aparte de eso. Soy vocalista en una banda de rock, toqué muchos años el bajo en otras bandas de rock y me desarrollo en ese rubro hasta el día de hoy como hobby. Otro gran hobby que tengo es el skate y son formas de expresión que tienen culturas alternativas muy arraigadas en ellas, tanto el rock como el skate. Y no solo de ese imaginario se desprenden, sino como también de tratar de representar un poco esa alternativa que piensan esas culturas que no se está ofreciendo en los medios masivos o lo que fuera, ¿verdad? Tal es el caso un poco de la muerte como algo inexplicable y su simbología, como por ejemplo las calaveras o los sarcófagos en cuanto a imágenes puntuales, o simplemente describiendo en gráficas elementos no existentes desprendidos del imaginario de un artista cualquiera. Bien, entonces yo crecí en los 90 y ese era el furor un poco del cine de terror. Me acuerdo mucho de ver películas que me impactaron, como Pesadilla, que es Freddy Krueger, su personaje. Seguro muchos de ustedes lo sacan. Ahí van a andar algunas fotos. Nosferatu. Voy a nombrar algunas, a ver si alguno se relaciona. Gráficas de tablas de skate o simplemente caminando por Montevideo en las ferias, viendo algunos grabados que fueron descartados del Club de Grabado de Montevideo. La primera parte de las ilustraciones de los conjuros y ilustraciones realmente de esos momentos que hubieron de magia en la humanidad
fueron retratados casi todos en xilografía, porque era la técnica del momento. Entonces, cada vez que yo veía algo de eso, yo relacionaba ese tipo de ilustración o de expresión con ese grabado que yo veía por la calle y me empecé a construir de a poco en mi cabeza un imaginario que fusionaba un poco todas esas cosas. ¿Bien? Las portadas de álbumes de rock, las gráficas de skate, el grabado en madera y a medida que me fue cautivando ese imaginario, me fui ahondando un poco más en el contenido. ¿Cuáles eran realmente esos rituales que se describían en esos grabados, en esas ilustraciones? ¿O cuáles eran las mentalidades, para mi cabeza, locas que hacían que un artista quisiera retratar esos paisajes que yo considero infernales de un imaginario irreal? Bien, monstruos, muertos, cosas que nosotros en la vida cotidiana no vemos. Entonces, en esa investigación empecé a ahondar un poco en lo que podría llegar a ser magia. Entonces, cuando fui convocado para acá, estuvimos hablando un poco con Sofi y con Vale de lo que significa un poco la magia para cada uno. Nos dimos cuenta que es obvio que está relacionado con algo muy misterioso, bien, ya sea ilusión, ya sea, no sé, cualquier forma de magia, ya sea ocultismo, ya sea Wicca, ya sea Kimbanda, ya sea cualquier tipo de magia. Lo que prima es que existe en ese fin mágico un desarrollo de una intención. ¿Bien? Entonces, lo que más me gustó para hablar un poco acá y luego debatir entre nosotros cuando terminemos un poco esta instancia formal de charla es cuál es la intención que llevaría a alguien a tratar de ahondar, investigar y luego componer y realizar ese acto mágico. ¿Cuánto debería entrenar? ¿Cuál sería la verdadera intención que tiene cada uno? Ahí les pusieron el tag que les tira cuál es el destino. ¿Cómo es que dice? ¿Cuál es el destino? ¿A qué destinás tu conjuro creativo? Bien, de eso vamos a hablar un poquito después. Antes de eso, vamos a ver un poco de común acuerdo qué es que significa un conjuro más allá de su definición real, que es una mezcla de elementos con un fin mágico determinado. Dice, creo que en Wikipedia, de que es para expulsar el mal, pero no todas las veces. Entonces, todo eso que yo anduve viendo de cómo se componían esas imágenes, siempre me llevaba como a personajes muy particulares en cuanto a su forma de concebir esas creaciones. Personajes que vivían en ambientes muy particulares, en condiciones muy particulares, y casi todos, por el impacto de la imagen, dueños de una técnica que refleja la evolución de un trabajo constante. Entonces, decidí un poco emprender ese camino de buscar pulir esa técnica y rodearme de ese imaginario que me permitiera luego colaborar con esa descarga de imágenes y contagio de conocimiento alrededor de algo que no se puede explicar, como es el misterio. En mi caso, por las influencias que tuve, se relaciona mucho más con la noche. Y eso es en casi todas las ramas de la magia, por la disposición planetaria, se creía que en la medianoche se cruzaban el mundo de lo tangible y lo intangible. Entonces, por eso se empezó a asociar el ocultismo con la magia.
porque se daba esa condición planetaria que era de estudio anterior de los alquimistas, que concebían el tiempo de otra manera. Bien, por eso a veces vemos obras que nosotros no podemos comprender de los grandes maestros antiguos, su desarrollo, porque podían llegar a dedicar su vida entera a comprender, a tratar de comprender el entorno y pulir su técnica sin recibir ayuda de conocimientos externos. Entonces, en un punto, el arte siempre fue para mí una cosa más como de un ermitaño. ¿Vieron? Alguno que me conozca a mí se va a sonreír un poco, porque sabe que soy bastante serio, y me río cuando lo digo, en cuanto al tiempo que tengo para dedicarle, porque bueno, eso ya de la maestría y son otros temas, llevan un montón de tiempo. Imagínense, luego vamos a ver algunos ejemplos de obras ilustradas en grabado, realmente misteriosas de la humanidad, en la cual se trata siempre de entender primero el planeta en cuanto a la observación estelar y luego el entorno para componer con esos elementos. ¿Vieron? Entonces, a medida que los brujos iban viendo o iban comprendiendo el movimiento planetario, iban viendo los ciclos de la vida, iban trabajando en base a eso la maduración de su técnica y veían reflejado en su entorno el ciclo de la vida y la muerte. Yo creo que tratar de explicar lo inexplicable es una cuestión que trasciende la humanidad para cualquiera que se haya tratado de cuestionar alguna vez de dónde venimos, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la creatividad más gráfica dada, se pueden tomar algunos elementos de la magia. Yo lo hago en particular haciendo algunos paralelismos y adaptándolos al tiempo contemporáneo. Como por ejemplo, sí, tratar de comprender el entorno como medio de vida. Y es medio disparado como una pregunta superior, pero es importante comprender el entorno y es importante comprender los ciclos de maduración que puede llegar a tener que sobrellevar alguien para realmente generar algo fruto de su intención. ¿Se entiende eso? Entonces, para mí, el camino de la creatividad y el arte, por catalogarlo de alguna manera, al ser serigrafista y ser una persona de oficio, que ya conoce una técnica determinada, pasó a tratar de ser más conciso en el manejo del lenguaje de la gráfica. Porque esa sería un poco mi intención, ¿no? Si hubiera un destino para un conjuro, sería un poco, para mí, en esa búsqueda gráfica, pulir un canal de comunicación que sé que me trasciende, no lo inventé yo, pero quiero formar parte del imaginario y quiero tratar de contagiar también a otros artistas a que se unan en esa búsqueda que solo lleva a tratar de ahondar en los elementos y aprender a manejarlos de forma tal que obren a nuestro favor. Bien, ahí yo traje unos PDF ahí también. Algunos libritos que acá vienen en PDF que fueron disparadores para mí en este pensamiento. Van a ver algunas
algunas cosas de lo que yo les hablo. Anda pasando las páginas, Sofi. ¿Así nomás? O... Sí, sí, así nomás. Van a ver ahí las ilustraciones y después te voy a pedir que pares en alguna. Estos son libros que, antes de dar todas esas herramientas que ustedes están viendo y todos esos conjuros que enseña, toda una guía de cómo debe estar alguien iniciado, sino que tiene que haber una intención realmente fuerte de querer comunicar eso que se está tratando de comprender. Ahí lo vamos a pasar un par de páginas más. Quiero que, como por las 50 y algo, a ver si lo llegamos a ver. Bueno, anda pasando más despacio. Eso, mira, anterior. ¿Vieron? Y acá, pasar de página, te las va nombrando de a una. ¿Bien? Todo el relato, pasa. Seguí pasando como hasta la... ¿Ven? Ahí les va tirando como ilustraciones con símbolos, algunos pertenecientes a lenguajes, otros no, asignando todo ese conocimiento que tuvo al tratar de imaginar esas figuras que son realmente descritas como si hubieran sido vistas, pero son del imaginario de una persona, asignándole órdenes de jerarquía, nombres. Es un proceso creativo que muy largo, porque aparte es bastante largo el libro, seguí pasando. Por ejemplo, afichería. ¿Vieron? Salen como paralelismos que, si bien pueden no ser los mejores en la técnica, sí son de un contenido tan bueno que terminan siendo impactantes más allá de su significado. Ya tienen significados ocultos para el que lo hacen. Tienen el significado que siempre queda librado a quien lo ve tercero. Y aparte, en su espontaneidad de dibujarlo, tienen una intención genial. A mí esos dibujos, cuanto más amateur parecen, más me gustan, porque más pienso que esa persona tenía la necesidad real, pese a su falta de técnica. Entonces, por ejemplo, cuando la gente dice que no se anima a hacer algo, yo a veces pienso que no tiene la intención real de hacerlo. Que puede ser algo que, como vos capaz no te subirías a una montaña rusa, ¿viste? Pero en cuanto a la expresión, si uno tiene la intención real de comunicar, y si uno tiene la necesidad real de comunicar algo que lo trasciende, necesita aprender todo el camino, desde cero. Comprender desde cero lo que es el mundo, su entorno y su propio ser. Y esa sería como la tarea del diseñador medio místico, a la cual yo me referencio más, en tratar de comprender desde adentro el mundo hacia afuera. Y después, desde afuera hacia adentro, todo lo que es real y todo lo que está en mi imaginario. Parece como una tarea bastante extensa de varias vidas. Créanme que algunas ya las he vivido. Y bueno, a ver, seguí pasando un poquito, que quiero mostrarles algunos paralelismos, por ejemplo, con la numerología que se encuentra tan presente en Montevideo. Por ejemplo, tabla de los días felices y desgraciados. ¿No? ¿Cómo? Sí, saquen foto de esto, por favor. Cómo la numerología, la simbología y la composición, elementos tan decisivos, la disposición de caracteres, elementos tan decisivos en el diseño gráfico, por ejemplo,
se relacionan a la magia. Después hay otro PDF que no sé cómo estamos de tiempo, pero ya para redondear un poquito y hablar entre todos. Este es un libro que fue escrito en Italia por una persona, creo que habían dicho algo así que en 30 semanas. Había escrito, Luigi Serafini, creo que es el nombre del italiano que escribió este Codex Serafinianus, que es una enciclopedia de un mundo paralelo del imaginario del autor, que está escrito en caracteres que no significan nada. Entonces, mira, ando pasándolo. Es un libro de un estudio muy extenso de botánica, anatomía, física, arquitectura, todo hecho por esa persona en 30 semanas, utilizando un método de escritura que parece ser occidental, por el método de escritura de izquierda a derecha, pero que en realidad sus caracteres no quieren decir nada en particular. Y esas ilustraciones que están tan detalladas no pertenecen al mundo real. Por ejemplo, vegetación. Van a ver, en cada capítulo tiene como una secuencia que describe elementos, usos, situaciones y cómo la composición de esos elementos genera otras cosas. Por ejemplo, en algunos vida, ¿ven? Elementos. El misterio es algo que nunca será explicado, pero el conjuro sí puede ser realizado si nosotros estamos dispuestos a entrenar lo suficiente, a conocer los elementos suficientes que vamos a componer, a adquirir nuestro propio criterio de composición, nuestra propia visión de la vida y aparte mantener una intención que acompañe ese proceso de evolución. Porque no salen bien de una los conjuros. Son procesos que llevan muchos ciclos planetarios. Entonces, yo pienso que ante la necesidad inminente de comunicar, no hay misterio. Simplemente hay que ponerse un poco en campaña de ver cómo plasmar ese misterio y enfrentarse a él hasta que uno logra resolver dentro suyo esa pequeña instancia que va a dar para que ese misterio sea resuelto en la línea de tiempo a futuro, con suerte o no. Entonces, eso es un poco el debate que me gustaría que hagamos ahora entre nosotros un poco, basados en la pregunta que hizo Sofía en el tag, de a qué destinaría cada uno su conjuro, sabiendo del trabajo que puede llevarle y sabiendo que puede ser resuelto o no, puede salir bien o puede no. ¿Cuántos están dispuestos a ahondar en el misterio? Bien, eso es todo lo que tengo para decirles. Espero haber influenciado su creatividad